Bien, jóvenes, espero que les hayan estado sirviendo los videos que estamos desarrollando para la asignatura de bioestadística. Hoy vamos a trabajar el tercer video. Prácticamente estamos ya avanzando, cada vez van a ver ustedes un poco más de aplicación de la estadística en bases de datos como las que tenemos. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de frecuencias 2. Ese es el tema que nos corresponde ahora. Ya vimos la semana pasada el tema de frecuencias 1, donde hicimos un análisis de tablas de frecuencias, frecuencias absolutas, frecuencias relativas y relativas absolutas. Asimismo, elaboraron unas gráficas correspondientes a esas tablas y algunas preguntitas por ahí surgieron. Bueno, hoy vamos a aplicar todo ese conocimiento en una base de datos real. Voy a ponerles dos ejemplos. Un ejemplo de una situación que prevalece ahorita en nuestro momento y otra relacionada con la base de datos que ustedes ya tienen precisamente en la encuesta que aplicamos que contestaron ustedes mismos. Bien, iniciemos. En esta ocasión el propósito no solo va a ser la tabla de frecuencias ni las gráficas, eso es el trabajo estadístico, sino que ahora vamos a irnos a la lectura de esa información que nos arrojan las tablas. ¿Cómo se lee la información? La información que nos arrojan las tablas nos da la frecuencia, que es un valor numérico, 5, 6, 10, etc. Y la frecuencia relativa, que es una proporción que también se convierte en porcentaje. Bien, nosotros nos vamos a dedicar a leer la parte proporcional, la parte de la frecuencia relativa. En los datos estadísticos se recomienda que se lea la parte proporcional, es decir, la frecuencia relativa. Y esa parte proporcional yo les voy a sugerir que la leamos de tres maneras distintas. Aquí las ven ustedes en pantalla. La primera de ellas es la lectura porcentual. Es como nos arroja justo la base de datos. Por ejemplo, aquí yo tengo que el 38.2% de la población es del sexo masculino, por ejemplo. Ahí está un valor que surge tal y como viene en el dato de la frecuencia relativa. Esa es la más fácil, la más natural y la que viene por default en la lectura de frecuencias. Sin embargo, hay veces que la lectura porcentual se puede hacer un poquito más sencilla. Y ese un poquito más sencilla es cuando sacamos una proporción. Eso lo voy a explicar en el ejemplo que vamos a ver más adelante. Ahorita nada más les estoy mencionando esos conceptos. Y la lectura proporcional, que es la segunda, la que vemos aquí, es la que se lee mediante una forma que es muy común en la estadística. 1 de cada 5 estudiantes tiene 14 años, por ejemplo. 1 de cada 3 personas que fallece por el COVID es menor de 50 años, por ejemplo. ¿Sí? 5 de cada 14 personas son susceptibles a tener enfermedades crónicas degenerativas. Bueno, estoy hablando de una forma de lectura. A veces cuando sale, por ejemplo, el 33% de casos, se puede leer como 1 de cada 3. 1 de cada 3 estudiantes de enfermería y nutriología fuman todos los días, por ejemplo. Sí, bueno, esa es la forma proporcional. Ahorita la vamos a revisar más adelante. Y la tercera manera es la de fracciones. Eso se lee directamente como surge una fracción. Por ejemplo, en el dato porcentual que tenemos arriba, que dice 38.2, yo lo puedo redondear a 40%. 40 centésimos, 40%. 4 décimos, si le quito un 0 al 40 y le quito un 0 al 100, quedaría 4 sobre 10, 4 décimos. Si lo parto por la mitad del 4 y lo parto por la mitad del 10, quedarían 2 quintos. Bueno, y se lee de esa manera como una fracción. Esta es la más complicada. Y viene la complicación porque las fracciones comunes desde la primaria, desde que estudiantes en la escuela primaria, creo que fue uno de los temas más complejos que se les hicieron para el aprendizaje. Bueno, de todos modos aquí los vamos a trabajar. Entonces, resumo. Vamos a leer de manera porcentual, directamente con el porcentaje que nos da la frecuencia relativa. Vamos a hacerlo de manera proporcional cuando decimos 1 de cada 3, 1 de cada 5, 2 de cada 7, etc. Y fraccional, una cuarta parte, la mitad, una tercera parte, 2/5 partes. Así lo vamos a estar leyendo. Bueno, vamos a hacerlo más fácil mediante un ejemplo. Vean este ejemplo que les estoy planteando aquí. El problema, más que el problema, la información que nos arroja es la siguiente. Y esta es una información real. La obtuve de una página de internet con unos porcentajes aproximados. Puede haber variaciones, pero esos son datos reales.
Dice, con base a los datos registrados al mes de septiembre del 2020, con relación a los casos de personal de salud infectados por COVID en el país, están representados en la siguiente tabla de frecuencias. Bueno, aquí la parte de personal infectados, y en este caso son fallecidos, personas que han fallecido del personal de salud. Aquí hay un error en esto, infectados y fallecidos. Bueno, el personal de salud se compone por médicos, enfermeros, odontólogos, nutriólogos, y el personal que trabaja en el hospital, como son de limpieza, administrativos, trabajo social, etc. Hay otro tipo de personal que es operativo. Bueno, estos datos que están aquí son reales. Y según esta página de Amnistía Internacional, se menciona que en México es el que tiene más alto porcentaje de personal de salud fallecido. Es decir, al mes de septiembre, en días pasados, teníamos 1,410 personas de salud que habían fallecido. ¿Y cuántas eran de cada una? Si se fijan en la frecuencia, aquí van a ver ustedes la frecuencia, 380 de los fallecidos fueron médicos de diferentes especialidades. El médico que atiende al paciente COVID. 592 enfermeros o enfermeras, es donde hay más. ¿Por qué? Porque son los que están en contacto directo con las personas. Bueno, los médicos y las enfermeras, aquí se ve la cantidad de personas que han fallecido por COVID. 34 odontólogos, son menos porque el odontólogo pues, no de manera continua está en contacto con los enfermos, pero aún así han fallecido 34. Y 52 nutriólogos, que son los que en los hospitales pues, se encargan de atender la parte de la alimentación de los enfermos y de las dietas, etc. Bueno, y 352 personas que corresponden al operativo y al administrativo. En total, 1,410. Este es el dato duro, este es el dato que arroja la estadística. Es cuando cuentan la frecuencia, empiezan a contar cuántos hoy, cuántos ayer, cuántos antier, y al sumar todo, esto es lo que nos da. Muy bien, ya saben ustedes que la frecuencia acumulada es la suma del primero con el segundo y nos da el siguiente. 972 más 34,006. Si yo preguntara cuántos enfermeros y médicos han fallecido, pues yo hago este cálculo hasta aquí. 972 personas son enfermeros y médicos. 1,006 son enfermeros, médicos y odontólogos. 1,058 son nutriólogos, odontólogos, enfermeros y médicos, y así vamos sumando. En total, 1,410. Este dato es el que vamos a estar leyendo. Yo ya lo convertí a porcentaje. Aquí hubiera salido 0.27. Recuerden que el porcentaje es recorrer el punto 2 cifras o bien multiplicar por 100. 27, el valor que me da de dividir 380 entre 1,400 me da 0.27. Multiplicado por 100 es 27%. Entonces, el 27% de los fallecidos fueron médicos, el 42% fueron enfermeros, el 2.3% odontólogos, 3.7% nutriólogos, el 25% fue personal operativo y administrativo. En total es el 100% de fallecidos. Y ya, el acumulado, el 27% médicos, 69% son médicos y enfermeros, y así se van sumando a completar el 100%. Esto fue la tarea que hicimos en la semana pasada. Pero ya con esta información que ustedes ya saben cómo se trabaja, ahora sí vamos a dar lectura a esta parte. Si se fijan, son porcentajes. Y esos porcentajes se pueden leer muy fácilmente. Por ejemplo, el 25% fueron personal operativo. Pero este 25% también se puede leer, si ustedes se fijan, es la cuarta parte de 100. Si se fijan que el 25% quiere decir que es la cuarta parte del 100%. 25 centésimos, 25 sobre 100, que si viene entre 25 es 1 entre 4, una cuarta parte. Entonces yo pudiera decir, la cuarta parte de los fallecidos es personal operativo. Vean que ya tengo una segunda lectura, forma de leer. En porcentaje sería el 25%. En fracción sería la cuarta parte de los fallecidos son personal operativo. Y si lo quisiera leer proporcionalmente, 25 de cada 100 equivale a 1 de cada 4. Sí, una cuarta parte se lee el de arriba 1 y el de abajo 4. 1 de cada 4 son personal administrativo. Entonces, yo puedo leer de tres maneras esto. Porcentualmente, así como está. 25% operativo. Una cuarta parte, personal operativo. O bien, 1 de cada 4 fallecidos por COVID hasta septiembre del 2020 fueron personal operativo administrativo. Si se fijaron, lo leí de tres maneras. ¿Por qué razón les explico que se tiene que leer de diferentes maneras? Para que la lectura sea agradable
y además entendible. Es más fácil que entienda una persona o que vean la magnitud de un problema cuando decimos 1 de cada 4 son de operativo. Si se fijan aquí el 42%, que son enfermeros o enfermeras, el 42% yo lo puedo redondear al 40%, menos de la mitad. Yo pudiera decir menos de la mitad o un poco menos de la mitad fueron enfermeros, que es el 40%. O bien decir 40 de cada 100 o 42 de cada 100, se redondea 40 de cada 100, 4 de cada 10, 2 de cada 5, si lo voy resumiendo. Ahí pude decir 2 de cada 5 fallecidos fueron enfermeros. Bueno, son formas de leer. Ahorita lo vamos a hacer de manera escrita para que lo vean. Estos son los datos que se leen, que resultan, y hay que darle sentido y creatividad a la lectura. Vean la siguiente diapositiva, es donde hago esa lectura de estos datos que tenemos ahí. Observen. Esta lectura es la que les voy a encargar de tarea ahora. Además de hacer la tabla y hacer la gráfica correspondiente, yo les voy a pedir que hagamos una lectura como la que tenemos aquí. Y dice así, lectura estadística. Debido a la situación de emergencia sanitaria que se vive en el mundo, esto es algo que yo estoy generando, que yo escribo de mi pensamiento. Así lo van a hacer ustedes. Es una pequeña introducción a lo que están leyendo. No podemos llegar a leer directamente los datos, los números. Tenemos que decir de dónde vienen, qué son. Para el que esté leyendo lo pueda entender. Dice, debido a la situación de emergencia sanitaria que se vive en el mundo y en específico en México, hasta hoy, porque así dice la nota, el país con mayor casos de personal de salud fallecidos en el mundo. Aquí está una O de más, ¿sí? En el mundo. Ante esto, se tiene que 1.410 personas fallecidas por contagio de este virus. Y aquí está el dato, miren, 1.410 personas. Estoy leyendo esto, ¿sí? De los cuales, aquí voy a leer de manera porcentual, el 27% corresponde a médico. Ahí está, miren, el 27%, esta es la columna que vamos a leer. El 27% corresponde a médicos, que es este tipo de lectura, porcentual. Yo voy a tratar de hacer las 3 lecturas en esta tabla. Bueno, entonces aquí estamos viendo que el 27% son médicos y aquí lo estoy diciendo, de los cuales el 27% corresponde a médicos. Ya tengo una forma de leer. Seguimos. Sin embargo, la mayor cantidad se registró en el personal de enfermería, ya que 2 de cada 5 fallecimientos corresponden a este profesional de la salud. Bueno, voy a cerrar la presentación y voy a abrir una hoja Excel para explicarles por qué se dice 2 de cada 5. Mucha atención en esto, mucha atención. Es el 42%, sí, 42 de 100. Ese es el 42%, 42 de 100. Déjenme hacer más grande la hoja para que se pueda apreciar mejor. 42 de 100. ¿Sí? También se puede escribir redondeando 40 de 100. Voy a redondear para hacer un tanto aproximativo. 40 de 100. Si se fijan, 40 de 100. Quítenle un 0 al 40 y un 0 al 100 y vamos a decir 4 de cada 10. Esa es una forma de ir madurando los números. Primero es como viene, 42%, 42 de 100 son enfermeros. Redondeados, pues aproximadamente 40 de cada 100 son enfermeros. Quitándole un 0, 4 de cada 10 son enfermeros. ¿Y se fijaron cómo voy haciendo una reducción de las fracciones? 4 de cada 10. Este 4 y este 10 lo puedo dividir entre 2, o sea, la mitad. La mitad de 4 es 2, la mitad de 10 es 5. Ya estoy diciendo 2 de cada 5. Fíjense bien cómo se fue resumiendo para que fuera más claro. O sea, si yo agarro 5 personal de salud que hayan fallecido, si agarro al azar 5, muy probablemente 2 de ellos sean enfermeros. Es lo que estamos diciendo. Si agarro 10 fallecidos, así al azar, los nombres de 10 fallecidos, probablemente 4 sean enfermeros. Si agarro 100 fallecidos, pues alrededor de 40 van a ser enfermeros. Sí, esta es una forma de leer proporcionalmente. Proporcionalmente. 42 de 100, 40 de 100, 4 de 10, 2 de 5. Sí, que es lo mismo. 2 de 5 es lo mismo que 40 de 100. Son equivalencias. Entonces, para que el público que esté leyendo mi información en esa nota que yo le estoy rindiendo a se me ocurre una autoridad médica que esté en un hospital que me diga cuántos han fallecido, me diga 2 de cada 5 fallecidos son enfermeras y enfermeros.
para tomar medidas, para tomar mejores precauciones, para proteger más a las enfermeras y enfermeros. Entonces, 2 de cada 5 es una cantidad muy alta. Por eso aquí dice, ya que 2 de cada 5 fallecimientos corresponden a este profesional de la salud. ¿Sí me explico? Esa es la lectura que se está haciendo. Bueno, resumiendo, ya llevo 2 formas, porcentual y proporcional. ¿Sí? Aquí las vamos a ver, miren. Porcentual y proporcional. 1 de cada 5, 2 de cada 5, 1 de cada 3, etc. Así se lee el proporcional. Entonces, aquí en la lectura ya tenemos esa información. 2 formas de leer. Vamos a ver si podemos pegar la otra forma de leer. Dice, otro tipo de personal que también ha tenido pérdidas humanas son los odontólogos y nutriólogos, aun cuando es en menor medida alcanzan el 6% del total. Aquí repetí otra vez la forma porcentual, no hay problema. Todavía me faltan las fracciones, pero aquí es muy difícil leer 6% en fracciones, ¿sí? Porque quedaría una fracción muy mínima. Entonces, esta se lee con porcentaje. Aquí estoy leyendo que los odontólogos son el 6%, véanlos. 2.3 y 3.7, que son odontólogos y nutriólogos, si los sumamos son 6. 3 y 2, 5, y 7 y 3, 10, o sea, 6%. En total aquí son 6%. Por eso aquí la lectura le puse el 6%. ¿Sí? Finalmente dice, respecto al personal administrativo y operativo, la cuarta parte, aquí está una fracción, la cuarta parte de la letalidad recayó en ellos. Fíjense cómo lo leímos. La cuarta parte, 25% equivale a la cuarta parte. Yo voy a poner una fracción, 25 sobre 100. Ese es el 25%. ¿Sí? Si yo divido el 25%, ¿cuántos 25 caben en 100? Caben 4. O sea, 25% es una cuarta parte. Ay, aquí me lo cambió el formato. ¿Sí? Una cuarta parte. A ver si no me cambia el formato otra vez. Sí me lo cambia. Bueno, lo voy a dejar sin poner ahí. Una cuarta parte. Vean, 25% equivale a una cuarta parte. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿cuántos 25 caben en 100? Pues 4. Un 25avo es una cuarta parte, 2 25avos son la mitad y así se van. Entonces, una cuarta parte corresponde al 25%. 25 entre 25 a 1, 100 entre 25 a 4. Ahí estoy leyendo ya de manera fraccional. Una cuarta parte. Por eso queda aquí en la lectura el otro tipo de lectura. La cuarta parte, esto es fracción, la cuarta parte de la letalidad recayó en ellos. Y aquí está el dato, miren, la 25%, y es esta forma de leer fracciones. La décima parte, la quinta parte, la cuarta parte, la tercera parte, la mitad. Cuando hablamos de fracciones, ven, ahí está, la cuarta parte, está muy leyendo. Aquí está el 25% de fallecidos en personal operativo. Son 4 partes, una de esas partes es la que falleció. Bueno, esas son las formas de leer. Y luego ya se concluye, dice, finalmente la mayor cantidad de fallecimientos se registran en el personal que está en contacto directo con los pacientes de COVID, ya que 7 de cada 10 fallecimientos corresponden al personal médico y de enfermería. Si se fijan aquí, ya se hizo una lectura de frecuencias acumuladas, de frecuencias relativas. Sí, se registra el personal que está en contacto directo con pacientes. O sea, 7 de cada 100 fallecimientos corresponden a personal médico y de salud. Vean, aquí están, miren, 69%. Al acumular los médicos y las enfermeras, casi son el 70%. Y el 70% son 7 de cada 10. 70 de 100, 7 de cada 10. Por eso en la lectura, aquí se puso 7 de cada 10 corresponden al personal médico y de enfermería. Bueno, esta lectura es una nota, es una ficha técnica de un dato estadístico. Y este dato estadístico se puede acompañar de una gráfica. Si ustedes toman esta cantidad, así como voy a llevar esta tablita, y nos lo llevamos a una hoja Excel como el que tenemos aquí, aquí la voy a vaciar. Vean, ahí están los datos. Yo me la traje tal y como venía ahí. Estos son los datos que tenemos, médicos, enfermeras, odontólogos, etc. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Ahí está, miren. Esta es la tablita, la misma tablita. Yo voy a hacer una gráfica. Aquí, miren, esto ya lo vamos a practicar más seguido. Voy a insertar, aquí donde dice insertar, y voy a irme a una gráfica. Voy a hacerlo de barras, una gráfica, sí, una gráfica de barras. Vean que aquí quedó ya un cuadrito en blanco. En este cuadrito voy a poner una gráfica de esto. Pero la gráfica tiene que ser del tipo de personal, de la variable, esta es la variable,
personal muerto, personal fallecido es la variable, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos odontólogos, con la frecuencia relativa, con el porcentaje, para que salga una tabla de frecuencias por porcentajes. Muy sencillo, miren, ya vuelvo a repetirles. Este cuadrito, esta gráfica surge muy sencillamente, donde dice insertar, gráficas, y ahí la pongo, y automáticamente les aparece un cuadro en blanco. Ya muchos de ustedes manejan muy bien Excel y hacen gráficas como quieran hacerlo. Yo aquí les estoy dando una forma. Una vez que tengo el cuadro en blanco, le voy a poner datos, estos y estos. Le pongo botón derecho al mouse, y donde dice botón derecho al mouse, dice aquí seleccionar datos, y se fijan aquí donde dice seleccionar datos, le pongo un clic y me aparece una ventana para que aquí ponga los datos. Con la tecla en el teclado con control, selecciono la primera columna que voy a poner, miren, esa columna. Y sin soltar el control, selecciono también la columna porcentual. Es decir, se seleccionó nada más esta columna y esta. Y aceptar. Vean que aquí está la gráfica. Esta es la gráfica que me resultó de estos datos que están aquí. Ya le puedo dar un diseño específico como ustedes quieran. Ahí está, por ejemplo, este diseño. Sí, aquí le voy a poner el título. Voy a hacer un diseño más grande para que se vea el título más agradable. Miren, aquí. El título, vamos a ponerle personal de salud fallecido por COVID-19 en México. Sí, ahí está el título. Lo puedo hacer un poquito más grande, esto ya es creatividad de cada uno. Ahí lo puse ya más grande. Ahí están las gráficas. Yo puedo pedirle que en las gráficas aparezca el porcentaje. Botón derecho, agregar etiqueta de datos. Y ahí me puso el porcentaje. Está muy pequeño, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Miren, ahí estoy ampliando. Ahí está el porcentaje. ¿Sí? Acá abajo dice quiénes son. Salió con letra muy pequeña. También la hago un poquito más grande para que se vea más agradable. Miren, vean. Que los colores, que azul no me gusta. Bueno, cámbiale. Ahí lo pusimos. Y acá dice cómo cambiar los colores. O bien con el botón derecho le ponen. Y aquí le ponen relleno. Y pueden ponerle ustedes el color que quieran. O cambiar colores entre gráficos, como ustedes quieran. ¿Sí? Este que está aquí serio lo voy a borrar. Este no tiene caso que lo ponga. Ya está la gráfica que yo necesito. Esta gráfica la voy a copiar. Y me la voy a llevar aquí donde estuvimos trabajando. Antes de la lectura, aquí está la lectura. Voy a agregar una hoja nueva. Y aquí vamos a poner la gráfica. Claro está que ustedes, ahorita les voy a explicar cómo lo van a poner en tarea. Y ahí pegué la gráfica. Ahora sí, ya estoy completando mi informe. Tengo aquí el problema, la situación, la tabla de frecuencias, la gráfica y la lectura. Y esto es lo que me voy a llevar a una hoja Word para presentarlo de tarea. Ahorita les voy a explicar en la segunda parte del video. La segunda parte del video vamos a trabajar con datos de la base que ustedes realizaron en la encuesta correspondiente. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar con esta primera parte. En el siguiente video vamos a ver ya otro ejemplo y cómo van a hacer la tarea de esta semana. ¿Sí? Estén atentos a ello.